El otro día, era un jueves, hablábamos de este pasaje que vamos a tratar hoy. Habíamos quedado a medias y entonces vamos a continuar. Yo no sé si se puede entender. ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno, pues es el pasaje de la mujer samaritana y es un pasaje que, bueno, se ha predicado mucho sobre él. Podéis conseguir predicaciones, yo creo que todas las que queráis. Pero bueno, nuestra reflexión particular puede ser esta que vamos a ver a continuación. Me parece un pasaje un poco extenso, me gustaría pues solamente tocar algún versículo que otro, pero vamos a ver algo simplemente y yo os voy diciendo en qué versículo vamos, y dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Precisamente hablábamos el otro día de este pasaje, ¿no? Aquí un poco vemos como Jesús, el otro día vimos en el estudio bíblico también un pasaje parecido, pone tierra por medio, porque los fariseos le estaban todo el día persiguiendo, tratando de desdecirle. Y aún más, pues decía también que Jesús en realidad no bautizaba, como dice aquí. Yo había dicho en días pasados, y el pasaje así lo decía, que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, pero en realidad aquí nos aclara un poco más y nos dice que Jesús en realidad no bautizaba, sino sus discípulos. Y dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Bueno, sabemos todos que se sienta Jesús y le aparece una mujer samaritana y Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, pero ¿de dónde tienes el agua esa que dices tú? Estoy parafraseando. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y dice Jesús en el versículo 13, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a pasar al versículo 16, en el cual Jesús le dice que llame a su marido y venga acá, y ella le dice, pues no tengo marido, Jesús le dice en el versículo 18, porque 5 maridos has tenido, efectivamente. Bueno, seguimos y Jesús se centra en la adoración y habla en el versículo 22, le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y es ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pasamos al versículo 27, que dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Seguimos en el versículo 28 y dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y pasamos al versículo 39 que dice, y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días.
y en el versículo 42 decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El otro día titulábamos este pasaje: Jesús no discrimina a nadie, busca adoradores y trae salvación. Jesús no discrimina a nadie, busca adoradores y trae salvación. Y veíamos el otro día como el sitio donde se centra este pozo es una ciudad llamada Sicar, que antiguamente se llamaba Siquem, y había sido la ciudad donde, muy cerquita de allí, se había establecido Jacob con sus ganados, con su familia, con todo, ¿no? Y al final, pues, ese Siquem pues, fue comprado por Jacob y como consecuencia pues, se le pasó a su hijo José, que quiso que sus cenizas o sus huesos fueran enterrados allí. Y al volver a la tierra prometida, después de haber pasado todo el desierto, pues enterraron allí a José. Entonces este sitio era un sitio de peregrinación, un sitio a donde acudía mucha gente, muchos devotos judíos, para precisamente, para ellos era un sitio de peregrinación, como dijimos antes, ¿no? Y también decíamos que la mujer, en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y que Jesús utilizó la estrategia de que los discípulos los mandó a la ciudad a que comieran o a que compraran para comer, y mientras tanto pues él se quedó con la mujer aquella hablando a solas. La sabiduría de Jesús, ¿no? Jesús siempre emplea estrategias, ¿eh? ¿Por qué? Porque seguramente si se hubieran quedado allí los discípulos, lo que hubiera pasado es que estarían chicheando, como vemos casi al final del pasaje, y empezarían a decir: ah, mira, como dijeron después, este hombre hablando con esta mujer, menudo escándalo, bla bla bla, bla bla bla, y serían como moscones alrededor de Jesús, pero Jesús se centró en aquella mujer, lo cual nos puede sacar también a nosotros una lección, y es que Dios quiere concentrarse en ti. Amén. Dios quiere concentrarse en tu vida y precisamente no discrimina a nadie, como decíamos el otro día, ¿no? Decíamos el ejemplo de Martin Luther King, que aunque era un pastor evangélico, pues Dios, yo creo que lo usó en un movimiento social en el cual blancos y negros pues llegasen a ser todos prácticamente iguales. De hecho, se ha avanzado mucho en ese sentido gracias a que yo creo que Dios lo usó, ¿no? para esa labor. Y Jesús se acerca a aquella mujer. Si nosotros fuéramos hoy en día, seguramente no lo haríamos. Si tuviéramos los prejuicios de aquella época, seguro que no íbamos a hacer eso. Pero Jesús se salta toda barrera y toda forma de ver a la gente. Jesús ve a la gente, te ve como no una persona con defectos, sino, como decía el otro día Matías en su predicación, una persona con potencial, que tiene mucho que sacar de ahí bueno, Jesús. Yo creo que tú y yo tenemos potencial.
Tienes potencial. Por eso no debemos desanimarnos. A veces pensamos, ay, ¿qué voy a hacer yo aquí en medio de todo el mundo? Pues hay que hacer. Dios tiene potencial, si no, no diría, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces Jesús se acercó a aquella mujer porque vio que tenía un potencial. Y como veremos, la mujer tenía una visión, pero sumamente limitada. Sumamente limitada. Y nosotros también. No solo es la mujer. Yo creo que nosotros, incluso yo reconozco, veo muchas veces que no veo bien a Jesús, no veo bien las cosas de Él, en el sentido de no discernir. Nuestro corazón posiblemente vengamos de la antigua vida con Él muy endurecido. Y cuanto más endurecido tengamos el corazón, más fácil es que no veamos a Dios. Por eso Dios quiere hacer una obra en nosotros, quiere restaurarnos, quiere liberarnos, quiere que nos acerquemos a Él precisamente para eso. Pero como veremos después, no es fácil. Respondió Jesús en el versículo 10 y le dice a la mujer, porque la mujer le había dicho, pero ¿cómo tú, siendo un judío, me pides a mí, una mujer samaritana, que te dé de beber? Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Vemos a Jesús aquí tratando de captar la atención de la mujer. Y la mujer, fijaos qué respuesta. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Jesús le decía, yo te daré agua viva, pero ella no entendía, no era consciente de quién estaba delante de ella. Y muchas veces nosotros, en nuestra vida, Jesús está ahí queriendo decirte algo y tú no eres consciente de que te lo quiera decir. La mujer no era consciente de quién estaba delante de ella, no se daba cuenta de que en realidad Jesús no le estaba hablando de un agua física, sino que estaba hablando de un agua espiritual. Estaba Jesús utilizando un ejemplo cotidiano y al mismo tiempo un ejemplo literario, el agua como símbolo de algo más importante que es el fluir del Espíritu en nuestras vidas. Jesús no estaba hablando, por lo tanto, ni de un pozo ni de agua. Vale, estaba hablando, como sabemos, de algo que no se puede tocar, pero que está más allá y que es una realidad espiritual. Si nosotros viésemos las realidades del Espíritu, os aseguro, hermano y hermana, que estaríamos como mucho más conectados con lo celestial. La mujer le continúa diciendo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? En el versículo 12, que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados. La mujer se arraiga a la historia, se arraiga al pasado, como nosotros nos podemos arraigar o establecer en el pasado. Hay antes, cuando teníamos aquellas vidas avivadas, no como hoy. Ella estaba hablando de algo histórico. Jacob era
se le llamaba el pozo de Jacob, porque él había sido el dueño de esa heredad, de ese sitio donde ahora estaban sentados Jesús y la mujer. Y como decíamos antes, la mujer tiene una visión muy limitada. Jesús delante de ella, el mismo Dios, su presencia ya sola, ya debería decirle que allí había algo más que un simple hombre. Pero la mujer no lo ve. La mujer era literal, como pueden ser los niños. A un niño le dices, yo qué sé, cualquier chiste un poco intelectual y no le entiende. Tú puedes decirle una cosa figurada y un niño no lo entiende. Tienes que ser concreto, tienes que decir, como Jesús intentó decirle a aquella mujer, el agua de beber no es que te dé agua de beber, no te voy a dar agua física, te voy a dar un agua que va hacia el espíritu, un agua que te va a llenar, pero que no es agua en realidad, es un agua espiritual. Y vemos aquí que la mujer pues no puede mirar más allá. Es como muchas personas hoy en día, ¿no? Tú les hablas de Jesús y no lo pueden entender, la mayoría, ¿no? No le entienden, no saben que Jesús está. Si ellos pudieran sentir lo que nosotros sentimos cuando nos convertimos, la presencia esa de Dios tan inexplicable, seguro que más de uno iba a creer, pero solamente nos centramos en lo material. Y nosotros también, si no ponemos nuestras antenas espirituales en funcionamiento, posiblemente no nos enteremos de nada. Como nos explicó en más de una ocasión el mismo Jacob, del que aquí se habla, cuando estuvo en Betel, en aquel lugar, veía ángeles. Dios le tuvo que mostrar la visión de los ángeles subiendo y bajando a través de la escalera, porque es que si no se daba cuenta de que Dios estaba allí. Y dice Jesús, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Yo no sé qué tipo de sed tienes o tenemos. ¿Tenemos sed de Dios? Creo que sí. ¿Hasta qué grado tenemos sed de Dios? ¿Hasta qué grado tenemos, en otras palabras, pasión por Jesús? Estamos en una cultura que nos ha enseñado que solamente los domingos es el día de adoración. Que si adoras más de eso, ya eres un fanático. Y no te digo nada si lees las Escrituras. Te has vuelto un religioso. Un religioso, pero en el mal sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque la civilización actual tiene sed de las cosas materiales y nosotros nos podemos contagiar exactamente igual. El que tú tengas un tiempo con Dios cada día, el que tú leas las Escrituras, el que tú vayas a reuniones, a veces anteponiendo pues otras cosas, es visto por nuestra cultura como algo fanático. Eres un fanático. Y yo me pregunto, ¿eres un fanático de otros deportes o de otras aficiones? Podríamos decirle, ¿no? Hay fanáticos pues de la política. Yo conozco determinadas personas que están todo el día hablando de política. ¿Acaso eso no es adoración? Nosotros tenemos algo que adorar, es Jesús.
Nosotros tenemos algo a quien acercarnos y que es real, que está ahí y que es Jesús. Y entonces Jesús le dice: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, como dijimos antes. Pero la mujer no entiende, sigue sin entender. Entonces Jesús emplea un método para sacudirla, para que se dé cuenta, y le dice: llama a tu marido y ven acá. Entonces la mujer se vio pillada, se vio sorprendida y dice: es que no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer se quedó, Es cuando ella le dice: pero es que ¿acaso tú eres profeta? Jesús ya empezaba a llegar a su vida de alguna manera. Después de tener mucha paciencia y haberle explicado lo del agua, ahora tiene que recurrir a métodos más drásticos y decirle que lo que hemos visto ahora de que no tiene marido. Ya se mete un poco más en su vida personal. Yo no sé hasta qué punto dejamos a Jesús que se meta en nuestra vida personal. Hay determinadas cosas que tal vez digas tú: ay, no, yo ahí no te metas. No te metas porque esto es sagrado. Pero Jesús emplea esto y la sacude, la confronta. Y entonces la mujer empieza un poquito a comprender y dice: caramba, si tú me dices esto, ¿es que acaso eres profeta? ¿De dónde has sacado semejante adivinanza? Uy, me parece que es sobrenatural lo que me has dicho. Y Jesús, como sabe que todavía no ha pillado el asunto, ahora le dice una cosa más fuerte todavía, y trata de sacudirla otra vez, pero va más allá y dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Qué galantería, ¿no? Qué amabilidad. Vosotros, le dice a la mujer, adoráis lo que no sabéis. La mujer se quedaría: vale, hombre, qué bien, Nosotros adoramos lo que sabemos. Parecía un síntoma de jactancia, porque la salvación viene de los judíos. Imagínate ella, siendo samaritana, cómo se sentiría al decirle a Jesús esto. La salvación viene no de nosotros, sino de ti. Me estás diciendo que estamos equivocados. La está confrontando. Jesús a veces es muy brusco diciendo las cosas, pero tiene que ser así, porque si no, no hay otra manera. Y Jesús lo que trataba era, por todos los medios, de llegar a esa mujer. Dice, la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muchas veces hemos hablado de la adoración verdadera. Dios le estaba diciendo a aquella mujer que había que adorar con el corazón, que había que adorar de todo corazón, que había que ir a la iglesia no por ir, sino buscando adoración, que había que ir
al tiempo con Dios porque había que buscar adoración. Y se ha mencionado en otras ocasiones esta canción de Luis Alfredo, un cantautor de los años 70-80. Yo gracias a esta canción influyó en que me convirtiera. Me la cantó el que me había predicado y dije, caramba, qué canción más bonita. Y dice así: baja Dios de las nubes, llévale a la fábrica donde trabajas, quita a Dios del retablo y grábale dentro de tu corazón. Roba a Dios de los templos, donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas, llévalo también al mercado del pueblo. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que está muerto, equivocados estáis. Ayer hablé con él y le noté un tanto triste. Hoy hablé con él y me dijo que está solo, porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar a él. Porque hay muchos hombres, pero no le dejan hablar a él. Y Dios es lo que quiere, acercarse a nosotros y hablarnos. Recuerdo estos días que estaba así un poco desanimado y yo dije, esto no puede seguir así. Tengo que hacer algo. Me voy a acercar a la palabra. Y empecé a buscar, hasta que leí un pasaje que decía, es el Salmo. Bueno, no recuerdo exactamente qué es el Salmo, no sé si es el 78 tal vez, que dice, los guerreros de Efraín, guerreros armados, dejaron a Dios en medio de la batalla y ya no quisieron seguir con él. Y aquello, hermanos y hermanas, era algo que había leído en el pasado, que precisamente lo tenía como lata en conserva, o como conserva en lata, perdón. Y bueno, me sacudió, y me empezó a dar ánimo aquello. Dije yo, hombre, un guerrero armado no puede dejar a Dios, no puede bajar la guardia, porque entonces empiezan a comerte las hiedras, entonces empiezan a nacer las espinas en tu corazón. Y aquello me animó, y empecé a orar y a tener otro ánimo, ¿verdad? Y seguimos con este pasaje, centrándonos en él. Vemos cómo en esto, al final Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, el que habla contigo. Y aquella mujer se dio cuenta entonces de que Jesús era el Mesías. En cuanto le habló de la adoración, se dio cuenta de que Jesús estaba allí. Y en esto dice que vinieron, como dije antes, sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces, ¿sabes lo que hizo la mujer? Fue dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Y me llama la atención porque dice, y dijo a los hombres. ¿Por qué no a las mujeres? Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Fijaos, aún seguía dudando, ¿eh? Y nuestro corazón a veces puede ser así. Que Dios te está hablando, que Dios te está diciendo algo, que Dios me dice a mí algo y yo no me doy cuenta. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. ¿A quién? A Jesús. Una auténtica campaña evangelística. Pero ¿sabéis por qué? Porque ¿cuántos vinieron? Porque la conocían. A veces nosotros tratamos de hablarle a la gente de Jesús, pero no nos conocen, desconfían, piensan, a ver que me va a engañar. Y aún así, muchas veces nos dicen, no me sigas hablando, como me dijo a mí un compañero una vez, un amigo. Lo vi por la calle, estábamos tocando la guitarra en medio de la plaza, se acercó a mí y dice, no sabía que estabas tan metido en estas cosas. Y yo, bueno, pues yo es que creo en Jesús. Y dice, mira, si quieres un día vamos a tomar algo, un vino, como hacíamos antes. Y yo, bueno, y dice, pero no me hables de esto para nada. Porque se desconfiaba, ¿no? Y bueno, de hecho, al cabo de un tiempo, quiero decir, sorprendentemente, al cabo de un par de años, vino por medio de otro amigo, vino a la reunión, que yo me quedé y dije yo, menudo cambio, ¿no? O sea que nosotros sembramos y no sabemos qué es lo que puede suceder, ¿no? Y creo que me estoy pasando de tiempo y trato de acabar. Y dice entonces que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, versículo 40, y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. La mujer actuando de telonera, como se dice en los conciertos de música. La mujer abriendo camino y Jesús, gracias a ese testimonio, se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que tú dices, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es decir, fijaos, aquella gente ya estaba receptiva para que Dios hablara a sus corazones. Nosotros tenemos que seguir dando testimonio no solamente con nuestras palabras, si podemos, sino con nuestros hechos, ¿vale? El otro día Matías volvía precisamente a hablar de esto, ¿no? Decía que nuestro testimonio, que es importante, ¿no? A veces nuestra actitud dice mucho más que 1000 palabras. Una vez estaba lloviendo, recuerdo que era un año que llovía, y me dice la directora que yo nunca le había hablado del Señor, solamente sabía que era el profesor de religión evangélica. Y me dice, se me cruza por el camino y me dice, a ver si le pides a Dios, porque yo sé que a ti te oye. Yo no le había dicho nada. ¿Por qué sabía ella en conclusión? Y yo diciendo, menudo testimonio que estoy dando, y os lo digo de corazón, veía que mi testimonio pues la mujer me dijo aquello, y lo digo para la gloria de Dios. Nunca sabemos con nuestra actitud
¿cómo puede una persona reaccionar? Amén. Por lo tanto, no nos desanimemos y sigamos como aquella mujer hizo, hablando de Jesús y estando receptivos, queriendo ver a Jesús en nuestra vida por encima de todo. A fin de cuentas, ese es nuestro objetivo. Dice, el que bebiere de mi agua no volverá a tener sed. Pero si tú bebes una vez y no sigues bebiendo al día siguiente, ¿qué pasa? Que empieza lo material a llamarte, empiezan las cosas que no son de Dios a llamarte. Por lo tanto, no es ni una ni dos, sino, si puede ser, 800 veces que acudamos a Jesús y cada día. Amén. Para que Él nos dé agua con la cual no volvamos a tener sed. Amén.